Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos bates quebrados y el resumen diario donde el béisbol se vive con emoción, análisis y sazón. La jornada del domingo 27 nos dejó nostalgia y alegrías, ya que se llevó a cabo la exaltación de la clase del 2025 al Salón de la Fama en Cooperstown, de Ichiro Suzuki. Y aún nos preguntamos quién fue y qué argumentos tuvo para no dar el voto que lo llevara de forma unánime al Salón de los Inmortales. Carsten Charles CC Sabathia y Billy Wagner, así como para las familias del fallecido recientemente Dave Parker y Richard Anthony Dick Allen, que dejó el plano terrenal en el 2020. A 4 días del cierre del mercado de cambios, los equipos más necesitados como los Yankees se han movido poco. Serán cruciales las 72 últimas horas para saber con qué se refuerzan y si les alcanza para llegar a postemporada. Los Orioles de Baltimore se llevaron la serie 2-1 frente a los Rockies de Colorado al superarlos el domingo 5-1. Tomoyuki Sugano se llevó la victoria al lanzar 6 innings de una carrera, 2 bases por bola y 8 abanicados. Por Colorado, los venezolanos Ezequiel Tovar de 4-1, Thairo Estrada falló en 4 turnos y Orlando Arcia de 4-1. Medias Rojas de Boston ganaron a los Dodgers de Los Ángeles gracias a cuadrangular de 2 carreras de Alex Bregman, que puso la pizarra 4-3 en el 5º inning. Hasta 5 relevistas de Boston se combinaron para preservar la victoria. Por los Dodgers, el venezolano Miguel Rojas de 1-1 con 2 anotadas y 3 bases por bola. En Boston, Carlos Narváez de 4-0, Wilyer Abreu falló en 3 turnos y Abraham Toro disparó cohete en 2 oportunidades y anotó. Piratas de Pittsburgh ganó 6-0 a los Divas de Arizona. Lo particular de esta serie que se llevó Pittsburgh fue que los 3 encuentros fueron por blanqueada, 2 a favor de los Piratas. Paul Skinner lanzó 6 entradas en blanco para un hit, base por bola y 9 guillotinados para alzarse con el triunfo. El venezolano Eugenio Suárez de los Divas falló en 3 oportunidades. Los Yankees de Nueva York al fin lograron vencer a los Phillies de Filadelfia en un apretado encuentro que se decidió 4-3. Carlos Rodón le ganó el duelo a Zach Wheeler. Los Yankees tendrán que batallar sin su estrella Aaron Judge, que de momento está en la lista de 10 días. Yankees están a 5.5 de la cima, ocupada por Toronto, y un juego de diferencia con los Medias Rojas. Rojos de Cincinnati se llevaron la victoria frente a los Tampa Bay Rays 2-1 y completaron la barrida para mantenerse en la lucha por un puesto de comodín. Brady Singer trabajó 7 1/3 con una carrera, base por bola y 8 ponches para quedarse con la victoria. Tigres de Detroit salvaron el último de la serie de 4 juegos ante los líderes del este Azulejos de Toronto, 10-4. Con este triunfo, los bengalíes rompen una cadena de 6 derrotas consecutivas. El venezolano Gleyber Torres contribuyó con su equipo al disparar vuela cerca de 3 carreras en el tercer inning. Terminó el compromiso de 4-2 con 4 impulsadas y 2 anotadas. Los Reales de Kansas City derrotaron 4-1 a los Guardianes de Cleveland para seguir soñando con un puesto en la postemporada. Los venezolanos Brian Rocchio de Cleveland de 3-1 y base por bola. Michael García de 3-1 con el jonrón 10 de la temporada, 2 producidas y pisó el plato en una ocasión. Salvador Pérez falló 4 veces por los Reales. Los Sotaneros Atléticos de Sacramento no tuvieron piedad de los líderes del oeste de la americana Astros de Houston, a quienes barrieron en la serie de 4 juegos donde fabricaron 32 carreras al picheo de Houston y solo recibieron 7 por parte de la ofensiva tejana. Los Astros mantienen 4 juegos de ventaja sobre Seattle y Texas. El venezolano José Altuve bateó de 4-1. Nacionales de Washington doblegaron a los Mellizos de Minnesota 7-2. C.J. Abrams fue el más valioso del encuentro al despachar de 3-2, incluido el jonrón 14 con impulsada y 3 anotadas. Los Cachorros de Chicago ganaron asustados 5-4 a los Medias Blancas después de llegar cómodos al cierre del octavo con ventaja de 4 carreras. White Sox se rebelaron para fabricar
3 anotaciones y quedarse corto gracias al relevo de 1 1/3 del venezolano Daniel Palencia, que salvó el número 14. Por los Medias Blancas, Lenín Sosa de 4-1. Cerveceros de Milwaukee lograron la victoria el domingo, dejando a los Marlins en el terreno gracias al bateo oportuno de Jackson Chourio, que impulsa la carrera del empate en el tercer inning con el doble 28 y abre el octavo con otro doble, aunque fue forzado en tercera por batazo de William Contreras. El equipo logró reaccionar para emparejar el juego a 2 y dejar la mesa servida para el batazo de Blake Perkins para dejar tendidos a los Marlins 3-2. Los venezolanos Jackson Chourio de 4-2 con impulsada y William Contreras falló en 4 visitas al home plate. Los Padres de San Diego salieron tablas de Busch Stadium al ganar 2 de 4 ante los Cardenales de San Luis y mantenerse en la pelea por un puesto de comodín. San Diego inaugura el marcador con 2 carreras en el primer episodio para encaminar la victoria de 9-2. El venezolano Luis Arraez batió de 5-3 con impulsada y 2 anotadas. Se acerca al potro de los 300. Elías Díaz falló en 4 turnos, pero logró impulsar y anotar. Por San Luis, Contreras, Pajés y Pozo se fueron en blanco. Rangers de Texas barrió a los Bravos de Atlanta para ponerse en camino a luchar por un puesto de comodín en la Liga Americana y a 4 juegos de los Astros de Houston, al vencer 8-1 el domingo. Ronald Acuña se fue de 3-0. Los Angelinos de Los Ángeles dividieron honores frente a los Marineros de Seattle, al vencer en el último encuentro 4-1. La anotación de los Mariners fue el jonrón 41 de Cal Raleigh. Mike Trout de los Angels disparó el jonrón 19 de 2 carreras para llegar a 1000 producidas en las Grandes Ligas. El venezolano Luis Rengifo de 2-0 con anotada. Los Mets de Nueva York sacan 1.5 de ventaja a los Phillies en el este de la Nacional, gracias a la barrida que completaron este domingo ante los Gigantes de San Francisco de 5-3. El pitcher venezolano José Butó trabajó un inning y se llevó la victoria. Francisco Álvarez batió de 4-2 con par de anotadas. Luis Ángel Acuña de 1-0 y Wilmer Flores de 1-1. Y así cerramos este resumen de las Grandes Ligas con batazos que hacen historia, lanzadores que imponen respeto y equipos que ya empiezan a mover sus fichas rumbo a octubre. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos mañana con más acción, más swing y más pasión por este deporte que nos une.